Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video vamos a revisar el inicio de la guía 3 que comenzamos a ver esta semana y vamos a eh, empezar aquí, morfología. Esta guía, recuerdan que les comenté que se iba a llamar como con muchos más nombres y al final decidí dejarla así porque no es solo morfología lo que vamos a ver acá. Sin embargo, ustedes ya desde segundo año, perdón, desde segundo semestre, en lectoescritura ya tienen un conocimiento general de qué es la morfología. Y aquí en las distintas asignaturas hemos profundizado un poco más en este concepto, ¿ya? Y tenemos que morfología hace referencia a la estructura interna de las palabras, ¿ya? Y nos puede ayudar a clasificar algunas de estas partes de acuerdo a su función, esta función de las palabras que son algunos de los conceptos que ustedes trabajaron en el taller 2, me parece, y además estudia sus flexiones, el lema, que es la base, y el morfema, que son estas, vamos a agrandar un poquito aquí, que son estas partes, letras, que podríamos decir es una letra que cambia, pero en el fondo es un morfema que eh, al modificar puede modificar incluso todo el significado de la palabra. Como por ejemplo podemos ver aquí en esta maravillosa palabra gato, tenemos aquí, ¿cierto? Eh, Tenemos el morfema. Este morfema, por ejemplo, nos va a indicar una flexión de género o de número, porque esta es la que indica el género, ¿cierto? Y tenemos que si, por ejemplo, cambiamos o eliminamos esto, por ejemplo, nos cambia el significado de la palabra. Ahora, si cambiamos y la cambiamos por otro morfema, por un morfema que nos va a cambiar el género, también nos cambia un poco el significado de la palabra, no a la raíz de la palabra, pero sí ya no son gatas o gatos o gato o gata. Ese significado nos cambia, ¿ya? También podemos revisar que este concepto lo vamos a revisar todo esto, lo vamos a ver más adelante, vamos a volver a verlo en una siguiente guía, cuando tengamos que ver asuntos relacionados con el vocabulario y cómo se agrandan, se componen, se derivan las palabras, gracias a que podemos analizar la morfología de ellas, ¿ya? No profundicemos en esto, más adelante lo vamos a ver, sé que son cosas que ustedes ya conocen, pero que siempre es necesario refrescar. Entonces nos vamos a quedar con que un morfema, por ejemplo, este, es una unidad que puede combinarse con otras, así como este, ¿cierto? Para formar una palabra. Aunque uno solo, tal como dice acá, uno solo también puede ser una palabra, ¿ya? Desde el punto de vista semántico, los morfemas los podemos analizar desde la perspectiva de cuáles tienen significado y cuáles no los tienen, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cuando tienen significado, ¿ya? Vamos a repasar esto que yo sé que de alguna manera a muchos pueden tenerlo claro, pero seguramente más de alguno todavía lo confunde. ¿Qué es una palabra? Es una unidad que cumple un papel sintáctico en el sintagma, cumple un rol en el sintagma, ¿ya? Verbo, sustantivo, artículo, adjetivo. Mientras que el sintagma, ¿cierto? Es esta estructura sintáctica, un grupo de palabras que tiene un líder, ¿cierto? Un grupo de palabras, ojo, menor que una oración, que carece de autonomía sintáctica y también de un poco de significado, pero que se puede articular con otras, ¿cierto? En torno a un núcleo. Y de acuerdo a ese núcleo, va a generar una variedad de sintagmas o de sintagmas con un nombre. ¿Se acuerdan que vimos el sintagma adjetival, el adverbial, el nominal, el verbal y el preposicional? Ya, bueno, esos que ustedes ya trabajaron. Y que quedamos en que la próxima semana vamos a trabajar revisando los talleres para que ustedes, quienes trabajaron esto, los puedan ir exponiendo, ¿ya? Por último, tenemos la cláusula de la oración, que es esta, cuando los sintagmas se unen, van a generar una red de relaciones sintácticas, ¿ya? Y ojo, no es tan solo lo que antes entendíamos como oración, que es toda aquella que empieza con ma y termina en un, ¿ya? Es mucho más allá, mucho más que eso, ¿ya? Sí, efectivamente empieza con mayúscula y termina con un punto, pero internamente como está compuesto, eso es lo que hace que realmente sea una oración, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con
que en la siguiente clase vamos a revisar esto por parte de ustedes mismos, de quienes realizaron estos talleres, ¿ya? Para que sea un poco más ilustrativo, además verlos con o la infografía o el mapa conceptual, ¿ya? Ojo, hemos visto antes también que lo que es lo meta, el prefijo meta, hablando de prefijos y hablando de todas estas cosas, eh, de observar un poco desde arriba y con conciencia y poder jugar con algo, con la metacognición, con el metalenguaje, ¿ya? Y algunas de las actividades que hoy solo les voy a mencionar, pero que más adelante sí podemos trabajar y que tiene relación con la morfología también, es enseñar a armar palabras a través de los morfemas y a través de la ortografía, cómo nos cambia trabajar con C, Z o S, nos cambia la palabra y debemos corregirla para hacerla o decirla bien, ¿ya? Insisto, esto lo vamos a seguir profundizando en la guía relacionada con vocabulario, pero es bueno que no se pierdan, que todos estos conceptos, todas estas cosas que ustedes van conociendo y van aprendiendo y van asimilando, los vamos a seguir viendo más adelante, ¿ya? Ya, aquí se viene bueno. Esta es la parte de los verbos. No alcanzamos a ver mucho, sin embargo, yo les alcancé a comentar que los verbos es una de las categorías gramaticales más complejas, porque además la podemos analizar desde 5 ángulos, ¿ya? En ellos ya no se llaman solamente los morfemas flexivos, como en las otras categorías gramaticales, ¿ya? El sustantivo, el verbo, lo que acabamos de ver en la primera parte de la guía, ya, que tienen dos o no tienen. En el caso de los verbos tienen 5 morfemas flexivos que además se pueden expresar en su terminación, pero en el caso de los verbos no se dice la terminación del verbo, se dice la desinencia verbal, ¿ya? ¿Cuáles son estos morfemas? Persona, número, modo, tiempo y aspecto. Y yo sé que ustedes, de alguna manera, ya conocen cada uno de estos, pero ahora vamos a profundizar en cada uno. En el aspecto morfológico, respecto de las desinencias, ¿ya? Vamos a comenzar con los dos más conocidos, que son la persona y el número, ¿ya? Primera, segunda, tercera persona es la persona. Ojo, una cosa es la persona gramatical y otras son las personas del discurso. No nos vamos a ir tan en esa volada, pero quiero que comiencen a a considerar que hay diferencias, ¿ya? ¿Y cómo se expresa la desinencia, la diferencia entre cada uno, por ejemplo, acá? ¿Ven? Morfológicamente se ve la terminación de persona en esa parte, en la terminación, en la desinencia del verbo, ahí conjugado. Y también a través del número, cuando ya hay un hablante y un oyente, cuando ya hay otras personas incluidas junto al hablante en eh, en la conjugación o trabajando los verbos, ¿ya? Esto ustedes más o menos lo dominan, lo conversamos en clase que algo recordaban. Sin embargo, sé que poco recordaban respecto del modo, porque por lo general en el colegio siempre nos hacían trabajar con el indicativo, pero con el subjuntivo y el imperativo no tanto, ¿ya? Aquí también la desinencia, acuérdense que estamos hablando desde el aspecto morfológico, también la terminación nos hace analizar cuál es el modo en el cual está siendo trabajado el verbo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el modo indica el punto de vista desde el cual se enuncia. Y por ejemplo, el modo indicativo nos indica un punto de vista en el cual los procesos son reales, ¿ya? En el subjuntivo, el punto de vista, según el punto de vista, los sucesos son poco probables, mientras que en el imperativo el punto de vista es el que yo te estoy mandando, ¿ya? Hay una orden, ¿ya? Ahora, también dentro de los modos podríamos analizar las formas no personales de los verbos, que son 3. Ya, los vamos a destacar: infinitivo, el gerundio y el participio. Y cada uno de ellos también, acuérdense, aspecto morfológico, tienen relación con cómo terminan la desinencia verbal, ¿cierto? El infinitivo, eh, agregamos un morfema R, en el gerundio el NDO y en el participio el DO. Y ahí se van generando las desinencias y las terminaciones de los verbos. El infinitivo, cantar, gerundio, cantando, y en el participio, eh, ¿cuál puse aquí? Cantado, cantado, ¿ya?
Ojo con los irregulares, que esos siempre nos van a desordenar un poco el naipe, ¿ya? Entonces, ojo, porque ¿para qué estamos aprendiendo esto? Para analizar qué tipo de verbos tenemos que trabajar de acuerdo al tipo de discurso que estamos utilizando. Para una narración, para una descripción, una argumentación, una exposición, utilizamos los mismos modos, los mismos tiempos, los mismos, ¿cómo lo hacemos con la persona y el número? Bueno, creo que habíamos comentado, y creo que se lo he dicho un montón de veces, ya deben estar choreados de escucharlo, pero el, más adelante vamos a ir revisando cada tipo de discurso con cada una de sus características para nosotros reconocerlas y para también guiar a nuestros estudiantes en el desarrollo de cada uno de estos tipos de discursos cuando ellos lo hagan de manera oral o de manera escrita. Entonces, vamos a seguir profundizando en el verbo, no en esta clase, porque ya hasta aquí nomás llegamos, pero en las siguientes guías sí. O sea, en las siguientes clases, trabajando esta guía, sí. Así que chiquillos, chiquillas, por favor, participen en las clases, pregunten, eh, sáquense esas dudas que les puedan surgir y participen en las clases, tomen apuntes. Y ojalá que vean estos videos y de alguna manera se les despeje un poquito las confusiones que puedan tener, ¿ya? Así que eso, pues chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos, ojalá en el siguiente video y ojalá no justo antes de la. Que estén muy bien.